Bien, vamos a seguir las comunicaciones. Bueno, yo voy a ser parte de esta, o sea que voy a presentar a mi lado a Ángel Larrauri. Yo soy Enrique, trabajamos los dos en el Berritzegune de Leioa. Ahora mismo explico un segundito qué es. Y el título es Diseño de un proceso de implantación de un modelo de código abierto en un Berritzegune. Vamos a ver, primera cuestión. Un Berritzegune es un centro, el nombre significa para los que un centro de innovación, es un centro de apoyo a la educación de niveles de primaria y de secundaria, y en ellos se asesora y se da formación al profesorado. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar así porque no creo que tampoco sea cuestión de entrar en ello. Porque queremos que esto se vea, es un proceso que hemos intentado que sea lo más aséptico posible, de tal manera que ni siquiera vamos a introducir en qué punto estamos nosotros de ese proceso, sino que lo que queremos que se contemple como una posibilidad de que una institución, no olvidemos que, entre paréntesis, que las instituciones tienden a no cambiar, no tienden a cambiar, sino a todo lo contrario, como una institución se puede proponer un cambio hacia el software de código abierto. Y esto luego puede tener otro cariz, otra propuesta, en fin. Entonces, tiene dos partes. Una primera es qué situación estamos, y una segunda, esa voy a hablar yo rápidamente, y una segunda va a hablar Ángel, que es técnico en IKT, en tecnologías de la información y de comunicación, va a hablar sobre ese proceso, qué momentos tendría. Bien, la situación de la que partimos es esta. Hay un sistema que se llama Red Premia, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, en el gobierno vasco, que engloba a todos los centros educativos. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo tremendo por incorporar a los centros educativos de medios técnicos, en fin, todas esas cosas. Esa red está configurada así. Hay una intranet de educación, que veis está en el centro, que a su vez se conecta con la red corporativa del gobierno del Departamento de Educación, y lo que veis a la izquierda, centros educativos, redes locales, se supone que cada red local es un centro educativo que tiene una red interna, una intranet, que a su vez se conecta por ADSL a esa red corporativa, y el acceso a Internet no se produce de una manera absolutamente transparente. Hay algunos filtros que se introdujeron en los centros educativos, y que bueno, esos filtros también están por motivos de que había alumnado, en fin, bueno, ya sabéis, estas cosas que ocurren, un día sale una noticia, otro día, que se pusieron unos filtros para que ciertas páginas no puedan aparecer. Esos filtros existen también en los centros de innovación educativa, a pesar de que no trabajamos con alumnado, son profesoras. Pero bueno, la situación es ahí, digamos que es muy uniforme con las ventajas y desventajas que eso puede tener. Los criterios de diseño, la red premia, y esto cuando ponga criterios no son criterios oficiales, no aparece en ninguna parte, sino son criterios que nosotros deducimos de una analítica de esa situación, ¿de acuerdo? O sea, esto no se le puede echar a nadie más que a nosotros, esto que pone aquí, aunque creemos que son así. Es básicamente una red subsidiaria de la red corporativa. El acceso a la red exterior no corporativa es únicamente una estrategia de consecución de información, es decir, Internet no se ve desde esa red corporativa como un instrumento de trabajo colaborativo, sino como una fuente de información, como si fuera un periódico, más o menos, ¿de acuerdo? Antes si en el aula se trabajaba con los chicos y las chicas con un periódico escrito, bueno, pues se trabajaba con un blog, pero no da más de sí eso. Es decir, esta concepción no implica un cambio metodológico, una nueva visión de ver, ¿de acuerdo? La intranet se entiende como repositorio de documentos. Hay una intranet como está configurada en Windows, que es simplemente un sistema de carpetas, con el consiguiente lío que ocurre, claro, porque cuando tenemos 3 carpetas, 10, 12, las controlamos. Cuando hay 15 empieza a haber problemas. Las aplicaciones son de código cerrado y de uso obligatorio, en teoría. Luego las cosas en la práctica igual no son así. En teoría hay una serie de aplicaciones, en concreto el Office, que son las que hay que utilizar, y no se puede hacer instalaciones en ese sistema, por motivos que luego de seguridad. En general, el sistema se configura como una herramienta de gestión administrativa sin contar con las necesidades del o de la usuaria. No se ha preguntado a la usuaria o al usuario qué es lo que quería, se ha hecho, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene un carácter en el sentido jerárquico, el jerárquico lo cual ni es bueno ni es malo, ¿no? Bueno, es así, en principio ya está. Problemas que plantea la utilidad en un Berritzegune, es decir, estamos pensando en un centro de apoyo al profesorado. ¿Qué problemas plantea? Bueno, no permite una utilización creativa e innovadora del software, obviamente. Las limitaciones de acceso a la red
obstaculizan su actividad. La verdad es que tampoco esto se produce muy habitualmente, ¿eh? Son pocas las ocasiones en que aparece una página que no pueda ser visitada, por lo menos en nuestra experiencia práctica. Igual a alguien le pasa más a menudo. La intranet es en realidad una protointranet estática, es decir, es tener un disco duro un poquito más amplio, nada más un disco duro externo. Ese es el papel que juega. Y el uso es descargable y sin acceso inmediato, ¿eh? Hay que estar cliqueando para ir hasta el final, hasta el último documento, lo cual lo convierte bastante engorroso. No es un sistema de etiquetado, es un sistema Windows de carpetas, ¿eh? Exactamente igual. No es un sistema etiquetado que tú vas, como tienes en un wiki, rasta, inmediatamente te aparece el teléfono, la puedes meter como te dé la gana. No, aquí hay que saber dónde meter, e incluso yo tengo un índice del índice, claro, porque luego se me olvida cuál es el índice, con lo cual tengo un índice que me dice, en la carpeta tal meto las cosas de, ya está llegando un momento que ya voy a necesitar un tercer índice, claro, porque yo tengo 1000 y pico carpetas, claro, de 6 años. Hay carpetas pues que no se pueden tirar, otras sí, bueno, de vez en cuando que se haga limpieza. Y el uso viene predefinido y no se adapta a las necesidades variables de la asesora. Os podéis imaginar que una asesora encuentra una situación muy multivariable. Un berrichegune, según la normativa, por eso está entre comillas, veis que es un decreto, desde el punto de vista de la funcionalidad, son instrumentos educativos de carácter zonal y o territorial para la innovación y mejora de la educación, así vienen definidos, y desarrolla su actividad en esos campos. Su relación con los centros se efectúa dentro de lo que podríamos denominar, yo he cogido esa palabra en el caso de Andreuche, un campo dinámico, ¿no? Obviamente en esa relación con el profesorado hay varios aspectos, desde personales a estructurales, pero a eso le vamos a llamar un campo dinámico interactivo, si no, no hay asesoramiento, obviamente. Ni hay formación, porque hoy en día la formación no se plantea en un sentido único, ¿no? Unívoco, sin feedback, y menos con un colectivo como el profesorado, y tan crítico como el profesorado, sobre todo en el campo de la formación. Esto, por lo menos desde nuestro punto de vista, nos lleva a pensar que este campo dinámico necesita una tecnología que haga factible de verdad esa interacción, no una tecnología que esté pesada para transmitir y que puede ser muy útil en ciertos momentos para, cuando digo transmitir, me refiero incluso a transportar información. Bueno, es útil para eso, pero en otros campos pues no es útil. El Departamento de Educación ya ha tomado iniciativas, sobre todo desde el punto de vista de innovación educativa, cuyo director mañana vendrá a clausurar este congreso, obviamente, porque este es un congreso sobre todo de innovación, ¿no? Entonces, tiene varias plataformas como Mintegi e Icastaro basadas en Moodle para hacer Mintegis seminarios de trabajo, grupos de trabajo, si queréis, cursos y castaros. Se ha montado eduquiac.info. Existe el Carrequín, aunque el Carrequín no es exactamente todo código abierto, pero bueno, funciona muy bien. Es decir, que hay varias plataformas que ha puesto el departamento y varias iniciativas interesantes. Pero están ahí. Antes ha salido aquí varias veces, ¿no? Claro, que una cosa es que haya cosas puntuales, gente que hace cosas, y otra cosa es que la red corporativa asuma este planteamiento. Eso no ha sucedido. Antes Mar ha comentado, que me da mucho la atención, la necesidad de una decisión política sobre eso. Yo creo que estamos en ese momento, a ver qué vamos a hacer, porque la red que hemos tenido hasta ahora está ampliamente superada, y lo que empieza a ocurrir es que cuando, claro, las cosas están superadas y no tienes más remedio que utilizar, lo que haces es saltarlas con la pérdida, y cuando te encuentras situaciones, centros que hacen lo que pueden, otros se saltan la red corporativa, en fin. Ventajas que presentan, y acabo, las herramientas de código abierto. Bueno, la primera para nosotros es la decisiva. Su utilización es más coherente con el sistema educativo, puesto que su filosofía de compartir conocimiento es la base de la educación. Es muy difícil ir al profesorado a contarle que hay que trabajar colaborativamente con una herramienta que no es colaborativa, ¿no? Es que es muy difícil. Igual que es muy difícil ir a hacer propaganda sobre, bueno, propaganda, en el buen sentido, sobre los sistemas de calidad y no funcionar tú con calidad, ¿no? Pero, oye, si es tan buena, ¿por qué no la usas tú? Claro, es que las cosas tienen que mantener cierta coherencia. Posee mayor estabilidad, se integran más fácilmente en Internet. Luego está el problema del virus y de los no virus, que no es un problema baladí, En este momento los antivirus en Windows pues retrasan el momento, bueno, ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Los convierten en lentos, no sabes muy bien cómo funciona, en fin, tiene ciertos problemas. Su uso evita el pirateo, algo lamentable, ¿no? En los sistemas, en las instituciones oficiales se ha estado pirateando, no ahora, se ha estado pirateando software cuando parece que eso no es precisamente el camino, ¿no? Aunque a algunos les ha salvado eso, pero bueno,
algunas empresas, quiero decir. Mediante este sistema se alarga la vida media de los equipos. Esto es fundamental. Lo que no puede ser es que haya una empresa proveedora de un sistema operativo que cambia y obliga prácticamente a cambiar el software, el hardware, con el costo económico que se pone. Eso es inaceptable. Voy a contar simplemente una experiencia muy puntual. Nosotros estamos en un edificio y en ese edificio al lado hay una escuela de adultos. Hay un profesor que iba a presentar una comunicación que ha montado con unos ordenadores regalados por Michelin, 21.2, os podéis imaginar cómo son, ¿no? Bueno, pues ha gastado 700 euros en una CPU, ha puesto un programa de esclavos. Entonces el alumnado maneja ese programa, que es modernísimo, está en software libre, pero lo hace desde un equipamiento gratis, gratuito. Hombre, yo sé que el equipamiento igual no es el más bonito del mundo, ¿no? Pero sirve. Ese software que se desarrolló en Madrid, ¿no? En un centro educativo, además en un instituto, está ahí. Y esta persona montaba una red a coste prácticamente cero. También es verdad que lo ha montado con su trabajo, ¿no? Bueno, añadamos el coste del trabajo. Con Linux es posible, ¿sabéis? Por ejemplo, portátiles antiguos, se les pone un escritorio poco pesado y tiran como, vamos, sobre todo para entrar en Internet. Pues si es que nuestro alumnado no hace más que manejar textos y entrar en Internet, si es que no necesitamos que manejen grandes bases de datos. Pero prácticamente, excepto los profesionales y las profesionales, nadie maneja esas bases de datos. Luego, podríamos ahorrarnos un coste muy alto en eso. Y le dejo la palabra a... Bueno, igual cámbiate por si acaso movemos algo. Bien, yo aquí he puesto de manera gráfica un poquito una evolución del uso que estamos viendo en las aplicaciones, y aquí vemos un gráfico ficticio en el que de alguna manera vemos un primer momento, un momento cero, donde las aplicaciones, incluso el sistema operativo, estaba en disquetes. Eran disquetes que había que instalar y había que poner en marcha, etcétera, etcétera. Metíamos el de base 3, entonces había que cambiar de disquete, etcétera, etcétera. Luego hemos pasado a una fase en la que las aplicaciones están instaladas en local. Se instala el disco duro, estupendo, todo funciona, el CD, etcétera. Y entiendo que estamos yendo hacia una fase que las aplicaciones van a empezar a estar en red. Es decir, las aplicaciones no van a estar en local y vamos a poder, mediante un navegador, poder trabajar en una red más amplia. Podemos tener nuestros ficheros, nuestros documentos, etcétera, etcétera. Yo entiendo que el camino es hacia ahí. Ahora mismo estamos en aplicaciones instaladas en local, pero entiendo que vamos a ir en esa evolución. Esto es para justificar de alguna manera los posibles niveles de implantación que hemos visto o que hemos valorado. Entonces, quizá el nivel más sencillo, el más fácil, podría ser simplemente instalar un servidor Linux en una red de tal manera que para el usuario es absolutamente transparente. Pero en una red premia no es así. En una red premia tenemos un problema de permisos, estructuras rígidas, etcétera, etcétera. Por eso, si os fijáis, está en la parte derecha, en la zona alta, de nivel de compromiso alto. Es decir, sería más comprometido instalar un servidor Linux en nuestra propia red premia. Entonces pasamos una valoración nuestra subjetiva en la que vemos que un nivel de compromiso mínimo podría ser instalar programas en Windows de software libre, pues el OpenOffice, navegadores, Mozilla, en euskera, etcétera, etcétera. Un nivel un poco más, por decirlo así, más comprometido sería usar Live CDs en las aulas. En un momento dado yo pongo el Live CD, arranco y lo usamos. Un nivel más complejo sería arranques duales, Windows y Linux, equipos que tienen ambos sistemas. Aquí pondríamos también reutilización de equipos obsoletos. El ejemplo que ha puesto Enrique, de un centro que usa terminales tontas dependiendo de un servidor que les nutre. Por otro lado, otro nivel más alto sería instalación de una distribución Linux en los equipos. El servidor Linux, en nuestro caso, y por último sería el Linux en los equipos usuarios y en el servidor. Bueno, nuestra propuesta iría por el tema de hacer, no le queríamos llamar exactamente migración, pero bueno, un cambio hacia instalación en los equipos de unas distribuciones Linux en los equipos usuarios. Y empezar a probar y empezar a ver que eso es factible. Entonces,
hemos diseñado, bueno, hemos estudiado de alguna manera las funciones que considerábamos más relevantes en un berrichegune. Entonces hemos visto qué tipos de cosas hace un asesor y si podrían ser implementadas en ambos sistemas. Entonces vemos, por un lado, que la producción de textos, exámenes, documentos, cartas, pues es perfectamente factible en ambos sistemas. El uso y mantenimiento de una web, idéntico. Realizar búsquedas también. Sí tendríamos problemas con software específico y propietario, es decir, pues un software que está diseñado en Access con su interface en Access, pues sí podríamos acceder a lo que son las tablas, pero no podríamos acceder a la interface. Entonces, bueno, ahí habría una pequeña pega, tenemos algo de ese software. Entonces las soluciones habría que buscarlas, pero estamos hablando desde utilizar un WINE o desde acceder directamente a las tablas. Esa sería una de nuestras pegas. Tratamiento de imágenes, vídeo, sonido, se podría usar en ambos sistemas, las comunicaciones también y el blog del profesor también. Y luego, las funciones más relevantes desde la dirección y administración. Hay ciertas aplicaciones que se usan de gestión, inventario, DAE y otras, que también se pueden usar en ambos sistemas. Elaboración de documentos, comunicación email, voice IP, uso y mantenimiento de la web, el blog del berrichegune, y por último volvemos a entrar otra vez en las aplicaciones propietarias, que hay algunas, es decir, hay algunas bases de datos que están hechas en Access. Entonces sí podemos acceder a las tablas, pero no podemos acceder a la interface. Esto sería un poco los problemas que tendríamos, es decir, CDs propietarios o tablas o herramientas que están hechas en Access o en Excel. Entonces, lo que hemos diseñado es un cronograma de las fases de introducción en un berrichegune. Es algo un poco particular y orientado hacia nosotros. Entonces, en este cronograma ponemos 4 fases. Una primera fase que sería de motivación, por decirlo así, donde por un lado se recogen datos, se van haciendo charlas y se hace una formación básica para ir quitando el miedo, ver que es bastante posible utilizarlo, que no hay ningún problema, que va a ser compatible, etcétera, etcétera. Una fase 2 en la que empezamos a instalarlo en los equipos y continuamos pues con las charlas, con la motivación, a hablar del tema de la filosofía. Y esta fase 2 termina con una formación. Y por último, ese primer curso sería una fase 3 donde ya es un uso y práctica, donde ya la gente lo usa, combinado con charlas y con observaciones de cómo va el tema, etcétera, etcétera, y una pequeña evaluación. Ese sería el primer curso. Y por último, una segunda parte, en un segundo curso, que ya sería una fase de desarrollo donde ya se usa normalmente, pero que lo combinamos con formación y charlas a lo largo de todo el curso, para mantener el tema. Y bueno, pues esto sería. Muchas gracias.